Reciban un saludo muy especial, su amiga Araceli César, con el gozo de compartir una enseñanza acerca de la enseñanza. ¿Cómo ves? Espero que tengamos un tiempo muy especial, muy hermoso, muy edificante, porque uno de los propósitos al transmitir a través de estos medios es edificar tu vida y tu fe, así al parejo, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, siempre como base, fundamento, la palabra de Dios, que por cierto hoy vamos a estar revisando mucha palabra del Señor, que espero que sea con ese propósito que el Señor quiere para tu corazón y tu vida integral. Y quiero hacerte una pregunta. Cuando escuchas la palabra enseñanza, ¿qué te viene a la mente, así en primera instancia? ¿Qué es lo que piensas cuando se dice enseñanza? Porque en muchas ocasiones tenemos uno que otro trauma por allí, en medio de las formas negativas, violentas o destructivas en las que nos dieron cierta enseñanza, ¿no? Estoy hablando desde el hogar paterno, materno, que fuimos aprendiendo en ocasiones con golpes, en ocasiones con amenazas, con insultos. Eso es tener la perspectiva de la enseñanza de una manera equivocada y que tantas veces cuando Dios habla en su palabra, déjame te cuento que por lo menos hay 144 menciones de la palabra enseñanza en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Me impacta cómo abunda en el Nuevo, porque casi 60, fíjate. Entonces estamos hablando de una insistencia de parte de Dios de prestar atención a la buena enseñanza, para que a la vez podamos también transmitir y enseñar bien. La enseñanza bíblica vital para crecer, madurar y dar fruto. Ese es nuestro tema de hoy, que confío en el Señor, tu corazón esté tan dispuesto como el mío cuando recibió esta instrucción de parte de Dios. Dice segunda Timoteo 3:10, pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Y yo no sé a ti, pero cuando yo leo este versículo con el contexto de dar énfasis a la enseñanza, vemos que Pablo dejó más que palabras, más que conceptos, más que ideas. Cuando él estaba enseñándole a su hijo espiritual Timoteo, le estaba dejando ver su manera de vivir, o sea, cómo la enseñanza que recibe de Dios Padre vino a cambiar y a transformar su manera de vivir. Recordemos que Pablo en sus inicios que aparece ahí en las escrituras, era un hombre violento, era un hombre gobernado el legalismo, por lo religioso. Él consideraba para sí mismo que estaba haciendo bien porque estaba sirviendo a Dios. Era un hombre asesino, ¿verdad? Porque dice la Biblia que mató a muchas personas cumpliendo su misión, ¿verdad? De dar a conocer la verdad que él conocía. Entonces, cuando se ve el cambio y la transformación, porque el Señor se tomó el tiempo para enseñar este corazón del apóstol Pablo. Entonces, fíjate, yo recordaba, ¿no? Porque hay personas que de momento quieres hablarles de Dios y piensa que les estás hablando de tu religión. Yo siempre les aclaro, yo no voy a hablar de mi religión porque no tengo ninguna. Yo tengo una relación personal con Dios y me reúno con otros que buscan esa relación personal con Dios, ¿verdad? Entonces, luego se defiende y dice, no es que mis padres me enseñaron esto, ¿verdad? Y yo les digo, a menos que tu papá y tu mamá se hayan sentado día con día a cumplir la encomienda del Señor, de enseñarte a amar a Dios con toda tu alma, mente, corazón, fuerzas. Y esto lo hicieron en la mañana, en el transcurso del día y al acostarse todos los días de tu vida con ellos.
entonces sí te enseñaron. De otra manera, simplemente te llevaron, te dejaron, te influyeron, te dieron una forma de vivir que tantas veces heredamos, no siempre es buena, pero a mí me impacta en comparación como Pablo se detiene para enseñar a su hijo espiritual y reiterarle, ¿verdad? Mi manera de vivir, mi propósito, o sea, ¿para qué estoy aquí en la tierra? No estoy buscando la felicidad, no estoy buscando satisfacerme a mí mismo. Estoy porque tengo un propósito mucho más elevado, que es el del diseño divino, ¿no? Mi fe, la fe debe ser traducida por obras también, por fruto. Y mi paciencia. Yo creo que esto ha de haber impactado mucho la vida de Timoteo y de otros al ver cómo el apóstol iba vez tras vez preso a la cárcel, lo apedreaban, lo injuriaban, lo rechazaban, se burlaban y él seguía fiel al llamado. Esto es el fruto de una buena enseñanza. ¿Sí? Porque Pablo creció, maduró y dio fruto hasta hoy, porque estamos disfrutando de lo que él escribió por inspiración. Mi amor, ¿verdad? Y por eso él estalla en una oda hermosa, como un concierto magistral a ese precioso salmo del amor, 1 Corintios 13, cuando dice, si no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Entonces, todo lo que él hacía, y luego a los colosenses les dice que hagan todo con amor, como para Dios, ¿sí? Y entonces dice mi fortaleza, porque de veras, o sea, no vamos a adorar a Pablo porque no es el llamado, pero vamos a ver lo que Dios hizo en Pablo cuando Pablo dispuso su corazón para que Dios lo hiciese, ¿sí? Una fortaleza interior. Él también escribe, ¿verdad? Nuestro cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Y dice, ¿para qué? Para soportar. La fortaleza para soportar, que nos quede claro que en este mundo vamos a seguir teniendo que soportar hasta cosas que hacen otros que ni conocemos ni nos afectan directamente, pero que nosotros no somos los que vamos a cambiar la situación, pero vamos a tener esa fortaleza de creerle a Dios. Yo sigo creyendo, con todo y las marchas y los reclamos y las opiniones y las burlas y las quejas por la violencia que pasa en nuestro México y el mundo, sigo creyendo que Dios está en el trono. Eso es lo que yo he aprendido y Dios me ha enseñado que los principales responsables de los hijos son los padres. Velo por donde lo veas, en la edad de crecimiento, cuando están niños, adolescentes, jóvenes en casa. Ellos son los responsables. Esto es lo que dice la palabra. Ahora, si vemos a todos aquellos chicos que han vivido alguna cosa mala, vean si realmente los papás se dedicaron a darles una enseñanza con una forma de vivir, con un propósito claro de vida, con una fe inquebrantable, con una paciencia para el trato con todos, con un amor implícito en todas las obras y una fortaleza, una entereza, una confianza para enfrentar y soportar todo tipo de prueba y sufrimiento. Yo te aseguro que cuando los padres tenemos ese tipo y esa clase de actitud en la enseñanza, los hijos van a abrir los ojos a prestar atención a lo que les decimos. Pero si decimos una cosa y hacemos otra, difícilmente. Aquí en este pasaje, repito, 2 Timoteo 3:10, lo voy a volver a leer porque veo que poquito adelante se conectaron otras personas más. Dice, pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Y esto es lo que Dios está esperando de sus hijos, que enseñemos no solamente conceptos, ideas, sino actitudes, reacciones, que demos testimonio, que demos ejemplo, ¿verdad? Y todo esto que se menciona aquí es lo que el apóstol denomina más adelante como fruto, ¿verdad? De una buena enseñanza. Es la que va conforme a la palabra de Dios y no con ideologías humanas, que tantas veces eso es lo que para mí más difícil
es no enseñar porque tengo ese don, bendito sea el Señor. ¿Sabes qué me es lo más difícil? Que la gente desaprenda lo aprendido. Hoy es que traen tan arraigadas ciertas ideas, ciertos conceptos, ciertas costumbres, ciertas tradiciones. Y entonces, cuidado. Vamos a algunas reflexiones. La enseñanza bíblica es la acción de transmitir los principios y valores eternos de Dios. Así en poquitas palabras. Es una definición breve. La enseñanza bíblica es la acción de transmitir los principios y valores eternos de Dios. Por eso muchas veces los papás se esfuerzan por darles a los hijos buenas cosas, según su criterio, ¿verdad? Que el chico quiere un celular a los 8 años, le compran el celular, su criterio, ¿verdad? Y no le ponen reglas, y no le ponen límites, y no le ponen restricciones, y no le dan instrucción, ¿sí? Pero estás dejando un aparato bastante peligroso, más cuando tiene tiempo libre, ¿sí? Sí, ilimitado. Y entonces no va acompañado de un respaldo de Dios, porque estás dejando en las manos de un chico un instrumento que lo va a conectar con el resto del mundo, bueno y malo, ¿sí? De ahí van a venir, de ahí le van a enseñar lo que el padre no enseña. Fíjate. Y le va a impactar porque es algo llamativo, es algo divertido, es algo diferente, todo se vale, no hay ningún problema, disfruta la vida, sé feliz, ¿verdad? Entonces, aquí la enseñanza es la que va acompañada de principios y valores eternos. ¿Qué significa esto? Que no solamente los que son vigentes aquí, sino los que nos preparan para la vida eterna. Y solo se logra este tipo de enseñanza por el poder e inspiración del Espíritu Santo. Es esa sabiduría que Él da, es esa revelación que Él da. Y deja ya de pensar tu mamá, tu papá, que llevaste a tus niños cuando eran niños a la iglesia y ahora de jóvenes están renuentes a Dios. Y tú dices, ay, ellos escucharon. No, ellos obtuvieron cierta información, pero ¿sabes qué les faltó? Si están alejados de Dios, les faltó revelación, les faltó entendimiento, les faltó discernimiento, les faltó desarrollar sabiduría, ¿sí? Entonces, la enseñanza es vital para la vida desde la niñez hasta la edad avanzada. Yo no sé tú, yo quiero seguir teniendo un corazón enseñable. Ayer que estaba leyendo el libro de Jonás, me sorprendí porque yo no me acuerdo de haber leído eso, ¿no? Que cuando el Señor manda a Jonás a advertirle a Nínive que se arrepienta porque va a haber destrucción total, dice la palabra que había 120,000 niños. Yo no me acuerdo haber leído eso. Y a mí me es tan emocionante porque sigo aprendiendo y no me apena decir, ay, ¿cómo no sabía? No sabía, no me acuerdo. Si lo leí, no me acuerdo. Pero a mí me impacta porque acuérdate que no eran poblaciones como las nuestras, de millones en aquel tiempo, ¿no? Entonces 120,000 niños eran muchísimos. Entonces toda esa generación, porque dice que todos se humillaron, todos se postraron delante de Dios, se arrepintieron y Dios les perdonó la vida. Tuvieron acceso a la bondad de Dios. Entonces la siguiente generación ya de jóvenes tenían algo de Dios en su corazón. ¿Ves? Entonces es tener un corazón enseñable. Que Dios tenga toda la autoridad de seguirte corrigiendo, de seguirte guiando, de seguirte enseñando y no digas, ay, yo ya sé, ay, yo ya lo conozco. No, eso es orgullo, ¿verdad? Y entonces no es suficiente con la enseñanza escolar. La gente se impacta mucho, ay, ya sacó un título de la universidad. Y yo digo, si tiene un mal carácter, pobre los que le rodean en la profesión. Imagínate, sabrá mucho de su materia, pero del carácter va a dañar a muchos con esa actitud destructiva. Entonces no es suficiente con una enseñanza escolar. Ahora, no te sientas menos si no tuviste acceso a un título de una licenciatura, un doctorado, etcétera, ¿verdad? Pero tampoco te sientas más si lo lograste, porque de la enseñanza que estoy hablando
es la que vas a tener que estar recibiendo todos los días de tu vida, independiente de lo que aprendiste en la escuela, ¿sí? Entonces esta enseñanza es la que se recibe de Dios a lo largo de la vida. ¿Para qué? Para poder enfrentar cada etapa de la vida que nos toca vivir, ¿sí? Y no estar ahí acariciando esos sueños que no se realizaron, o esa frustración de lo que no se logró, o de que en esta etapa de vida ya no podemos hacer ciertas cosas. Déjame te digo algo, ¿sí? Siempre en nuestra vida va a haber límites para no hacer todo, ¿sí? Porque tú puedes decir, ya no puedo caminar igual, pero hay gente que está en una silla de ruedas. Hay gente que tiene que usar muletas o bastón o andador para desplazarse, ¿sí? Ya no puedo salir como antes. Si no tienes necesidad, pues no salgas. Porque hay gente que aún a los 70, 80 años sale porque tiene que buscar para comer. Entonces todos de alguna manera tenemos limitantes, ¿no? Aquí lo importante es que aprendamos de la sabiduría de Dios para enfrentar cada etapa de vida, ¿sí? Entonces esto es muy lindo. Platicaba ahorita con una amiga, me comentaba acerca de su pequeña, ¿verdad? Que empezó a menstruar y estaba muy, muy abatida porque así como que ya se me acabó mi bebé. No, pues desde cuándo se le acabó, ¿verdad? Pero aquí en este tema es como que los padres nos atemorizamos mucho cuando vemos estas realidades de que ellos están creciendo. Ahora déjate enseñar para que ahora a la vez le enseñes cómo enfrentar esta nueva etapa. Entonces yo le decía, tienes que explicarle desde los cambios hormonales que no van a ser los que van a determinar su carácter y que le baje a la intensidad cuando amanezca con esos días hormonales, porque aunque esté hormonal, va a tener que aprender a respetar, va a tener que aprender a escuchar, va a tener que aprender a trabajar, ¿sí? Y en fin, entonces la enseñanza es en muchos ámbitos, en muchos aspectos, pero con el respaldo de Dios. Ahora, Dios es el maestro de maestros. A Jesús se le describe como el maestro divino, el divino maestro, ¿verdad? Y él, la gente en lo general, luego diferenciaba entre lo que Jesús enseñaba y cómo, y lo que enseñaban los fariseos y cómo. Y llegaban a decir, este sí enseña con autoridad y no como los fariseos. Los fariseos eran un grupo sectario, religioso, legalista, criticón, que juzgaba mucho a los demás. Eran como la policía secreta que andaba viendo lo que otros hacían mal para denunciarlos, ¿verdad? Pero la enseñanza de ellos era acusatoria, condenatoria, con mucha situación de carga, de peso, ¿no? Y la palabra de Jesús, bueno, eso hacía libre a la gente, le hacía ligero su caminar, le hacía fácil el transitar porque Él estaba allí, ¿verdad? Entonces, Él enseñaba y ¿qué crees? Vivía lo que enseñaba. Esto, esto es un desafío para ti y para mí, que no solamente es enseñar lo aprendido de memoria, ¿no? La teoría, sino así, a mí me impactó mucho, ¿no? Cuando dice Pablo a Timoteo que te he enseñado mi manera de vivir, ¿sí? Por eso se atreve a decir en un momento dado, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ahora, el tema central no es Él, sino imítenme como yo imito a Cristo, ¿sí? No nada más se queda en Pablo, sino como Él seguía las pisadas del Maestro. Ahora, en la Biblia te decía, hay 144 menciones de enseñanza y 58 en el Nuevo Testamento. Entonces vemos la importancia de que aprendamos, ¿sí? Seamos enseñados para que a la vez podamos enseñar a otros. Entonces vemos ahí en medio de la enseñanza, estaba yo leyendo, me fui, ¿verdad? Y te quiero compartir algo de esto porque la verdad me impactó mucho cómo el Señor me fue guiando hacia el tema de la enseñanza. Y déjame, lo voy a poner aquí en el buscador porque estaba yo viendo.
y decía acerca de cómo el Señor a lo largo de la escritura nos decía la importancia de poder prestar atención a su enseñanza, porque decía que si no aprendíamos, lo puse mal, discúlpame. Y entonces me empiezo a ir a las 144 menciones y me llama mucho la atención. Te voy a leer unas cuantas porque me llama mucho la atención. Y después más adelante te voy a dar un par de ejemplos. Pero cuando dice, le dice a Moisés, a ellos instrúyelos en las leyes y enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Estamos hablando más de 3000 años atrás, ¿no? 3500 aproximadamente años atrás. Y entonces encontramos que el Señor una y otra vez en Levíticos habla de decretos y enseñanzas. En Deuteronomio habla de la enseñanza para el presente, la enseñanza que Moisés entregó a los israelitas porque Dios se la puso. Y luego empieza a decir acerca de la importancia de que no prestan atención a su enseñanza, ¿no? El Señor les está diciendo, a mí me impacta mucho cuando dice, no volveré a arrojar a los israelitas de la tierra que di a sus antepasados con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado y todas las enseñanzas que les dio mi siervo Moisés. Entonces vemos que para Dios es muy importante realmente que aprendamos y que pongamos en práctica aquello que nos ha venido enseñando. Vemos los resultados al no prestar atención a la enseñanza que Dios estaba dándoles, entonces estaban las consecuencias, ¿verdad? Esto era por ignorarla y por cuestionarla. Ahora, hubo muchos enseñadores a lo largo de la historia bíblica. Entonces vemos desde un Abraham, y a un ratito te doy un pasaje precioso que describe una de las misiones de Abraham, pero también un Moisés, pero también vemos a un Josué que tenía que prepararse con la palabra para poder alentar al pueblo. Y vemos un Esdras que también era un maestro de la palabra. Y vemos a los salmistas, cómo Dios los usó para enseñarnos el carácter de Dios y la oración y cómo adorar y cómo alabar, ¿verdad? Y luego vemos la labor profética. Hubo muchísimos profetas, los que están en la Biblia que hicieron libros, no son todos, hubo muchos, muchos más, unos que ni el nombre se dijo, pero que Dios los envió a enseñar. Pero también hubo falsos profetas, pero también hubo falsos maestros. Si te fijas, el enemigo siempre está copiando a Dios, buscando qué hacer para distorsionar, ¿verdad? Y entonces empezaban a enseñar. El profeta podía decirle al pueblo que iba a venir una destrucción, una catástrofe, y los falsos profetas decían, no, todo está en paz, todo va a estar bien, ustedes tranquilos. Y entonces la gente le gusta oír lo que le gusta oír, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dice en el Evangelio una y otra vez, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, entonces significa que antes la enseñanza era oral, se transmitía verbalmente, no todo mundo, que te quede claro esto, tenían un rollo con las escrituras. Esto era nada más para los dignatarios mayormente. Los profetas escribían y les hacían llegar a los reyes, a los magistrados, la palabra de Dios. Pero el pueblo en común no tenía, por eso dice Jesús muchas veces, oyeron que fue dicho, porque no tenían ellos el manual, tú y yo lo tenemos en varias versiones, en dispositivos móviles, en libros, tenemos tanto acceso a la enseñanza y la diferencia que Jesús cuando enseñaba lo hacía con poder y lo hacía con autoridad. Ahora, yo debo decirte que debes de tener mucha sinceridad. Déjame ver un poquito el teléfono que se fue de lado. Decirte con mucha sinceridad que tienes que prestar atención a lo siguiente porque son estorbos e impedimentos para ser enseñados. Entonces, puede estar fluyendo la enseñanza. Ahora más que nunca se predica el Evangelio en todas partes, ¿eh?
a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, de todos los medios donde está llegando la palabra, en ocasiones en vivo, en ocasiones grabado, tantas traducciones de la Biblia, tantos audiolibros. Yo acabo de terminar ayer de escuchar el audiolibro precioso de Santo y Eterno de John Bieber. Ay, no, de veras, qué cosa tan maravillosa el estar escuchando y que Dios me esté confirmando la enseñanza que me ha venido dando y que este varón recibe y ahora se confirma, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos recursos para ser enseñados, pero, ahí donde estás y conmigo, pero, ¿verdad? Si hay un corazón altivo y orgulloso, difícilmente vas a aprender. Si hay una mente llena de cosas del mundo, no va a haber espacio para las cosas de Dios. Porque se llena, sí, sí se llena, ¿eh? Aunque hay un vacío que te lo demuestra, pero se llena de cosas del mundo, que la gente, yo me doy mucho cuenta en la consejería, me empiezan a platicar de su problema, ya llevan una hora y no mencionan ni a Dios, ni sus mandatos, ni sus promesas. Yo dije, está llena del mundo, está llena de las cosas del mundo, ¿verdad? Pero también hay una actitud pasiva, floja, perezosa, ¿sí? Que tampoco se dispone para ser enseñado, ¿sí? Es más, todo el mundo se ha reído de la gente que se duerme en los cultos en la iglesia. Yo lloro. Digo, a menos que estén enfermos, entiendo que puedan quedarse dormidos y qué bueno que fueron por lo menos para captar algo. Pero si se quedan dormidos, ¿a qué fueron? ¿Sí? Y si nada más se basan en una enseñanza de domingo y el resto no prestan atención a la voz de Dios, pues hay flojera, hay pasividad, hay pereza. Si hay en el corazón una constante distracción y o falta de concentración, esto es un problema grave. Yo les he compartido en muchas ocasiones la importancia de que al leer la Biblia vayan más allá y no solamente la lean con los ojos, sino la lean con la boca, lo lean, lo digan, lo escuchan, lo repitan, lo reafirmen, lo subrayen, lo anoten al lado, ¿sí? Lo vuelvan a leer si no hubo un claro entendimiento. Pero ahí no le entiendo y la cierras y vámonos. No, esto es la falta de concentración, esto es la distracción. Ahora que va a haber distracción, claro que el enemigo te va a distraer con 1000 pendientes que a lo mejor en el día no te acuerdas, pero a la hora que tú vas a conectarte con Dios, su palabra o en la oración, ahí van a venir todos los pendientes que tienes allí. Una mente religiosa que pretende saberlo todo. ¿Sabes? Te voy a dar una sola señal. Hay muchas, ¿eh? Pero te voy a dar una sola señal de una mente religiosa que a veces no nos damos cuenta que la tenemos, porque es lo que tenemos. Y la mente religiosa es la que, ahora vamos a hablar del hijo pródigo. Ah, ya me lo sé. No te lo sabes. Hoy voy a compartirles algo de la parábola del sembrador. Ay, sí, ya me lo sé. Eso es orgullo. Yo sigo prestando atención porque así Dios me ha enseñado. Y en obediencia, cuando Él me pone, vuelve a leer ahora en estos días que leía Jonás. Pues es un libro que he leído mucho, es una historia que me sé. Y me dio mucha vergüenza cuando, no solamente ese dato que te dije de los 120, más de 120,000 niños, ¿no? En aquel tiempo, sino de cosas que fui descubriendo que no me acordaba. Entonces una mente religiosa pretende saberlo todo, pero fíjate, pretende saberlo todo, pero no sale de los mismos textos bíblicos. Usa el mismo para levantarse y el mismo para acostarse por años. Usa el mismo ante los problemas y dificultades, sean pequeñas o sean graves, el mismo. O unos 5 o unos 10 y de ahí no sale. Es una mente limitante, una mente legalista, ¿no? Por otro lado, también otro estorbo grande es una frustración académica del pasado. Si por alguna causa tú no tuviste acceso a superarte en el sentido académico, de ir a la escuela, de pasar por todos los grados escolares y pasarlos bien,
de obtener un título, de obtener un reconocimiento o un acervo cultural. Si por algún motivo de una manera tradicional no lo hiciste, no importa tu edad, puedes seguir aprendiendo. Más ahora que hay tantas clases en línea, ¿sí? Pero antes de hacer este intento hay que entregarle a Dios esa frustración, ¿sí? Eso que te hace sentir menos, que te hace sentir inútil, que te hace sentir torpe y que te hace compararte con otros que brillaron con su excelencia académica, ¿no? Entonces, porque muchas veces creemos que porque no tuvimos estudios tan elevados no entendemos la Biblia. No, discúlpame. La Biblia no se entiende porque tengas un máster en negocios. La Biblia se entiende cuando tienes un corazón manso y humilde que recibe la palabra. Un corazón que tiene hambre y sed de Dios. Un corazón que anhela estar con el Maestro Divino. Un maestro que necesita ser enseñado por el Santo Espíritu, ¿verdad? Pero también esa falta de hambre y sed de Dios, tienes que reconocerla que no la tienes, ¿sí? Pero sí hay un hambre por el mundo. Entonces yo decía ahora que, mira, hay tantos audiolibros hermosos, te voy a ir sugiriendo ahí en Facebook los que voy leyendo y estudiando, ¿verdad? Este, para que tengas acceso allí en una tardecita. No, la gente, cristianos y no, prefieren las series de Netflix y están allí cautivados, aunque traigan tanto contenido sucio, vulgar, erótico, pornográfico, y no les estorba. Y ahí están aprendiendo, ¿eh? Ahí están siendo enseñados. Ah, claro que sí. Están enseñando a la carne, ¿sí? Y entonces, cuando tú notas que no buscas la palabra, no por obligación, sino porque tu ser interior anhela de Dios revelado, porque no te sacia nada alrededor, ninguna relación, ningún logro, ningún objeto, porque tú anhelas eso que solamente Dios puede dar y no lo tienes, debes de preocuparte. Un corazón inconstante e infiel. Este tipo de corazón, ese es el de doble ánimo, es el que en el tiempo de la prueba, ahí está y ora de mañana, tarde y noche, y se mete en ayuno y se empieza a leer la Biblia y todo. Se va el problema, ¿m? Se va la actividad religiosa, ¿sí? Y no avanzan, son estorbos, son impedimentos bien grandes, porque entonces Dios que dice que te quiere enseñar Él en persona, por medio de su Espíritu Santo, de su palabra, ¿sí? Del ejemplo maravilloso de la vida de su Hijo. Y no quieres, no prestas atención, bueno, pues entonces ya eso queda en cada uno, ¿no? Cuando se tiene una actitud incrédula y rebelde, ¿sí? Entonces esto hace que empieces a dudar de los registros de los milagros, de las maravillas que hizo Dios, de la misma creación que Él hizo, de la determinación de hacer varón, mujer, esas de las enseñanzas de valor eterno, mi amado, ¿sí? Y si dudas, no, es que Dios está dando permisos, es que Dios está comprendiendo que la gente quiere ser diferente y eso, tú estás objetando, estás siendo incrédulo, estás siendo rebelde a la revelación de Dios, ¿no? Y cuando hay una falta de humildad y mansedumbre para recibir la palabra, es un gran estorbo para ser enseñado por Dios. Porque cuando no hay ese corazón humilde y que con mansedumbre recibe la palabra, que no solamente es algo bonito, que te acaricie, que te diga, oh hijo, tú eres príncipe de mi reino, tú eres el gran guerrero poderoso. No, 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 no. Tú eres un ser tan débil que me ha fallado tanto, que me dice sí, pero no lo hace, que no me obedece, que no se somete, que sigue apegado a su orgullo, a sus ideas falsas. Y cuando Dios te confronta así, pues ahí no me gusta. ¿Por qué? Porque no hay un corazón humilde y manso que recibe la palabra. ¿Para qué? Para ser enseñado, para ser corregido, para ser dirigido por el Señor. Te quiero compartir un par de ejemplos del Antiguo Testamento en cuanto a la enseñanza. Te decía, uno de ellos es Abraham. Mira qué pasaje tan precioso. Entonces el Señor pensó, debo decirle a Abraham,
lo que voy a hacer, ya que él va a ser el padre de una nación grande y fuerte. Le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo, dice el Señor, ¿verdad? Lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que he prometido. Fíjate, este es uno de los primeros maestros que Dios levanta para dar la palabra con esa enseñanza y Abraham, si viviera, nos pudiera decir, ¿verdad? Ahora, miren mi caminar, mi manera de vivir. Y él fue aprendiendo, ¿no? A mí me impacta. Y a veces hay cosas que Dios pide y que nos cuesta. Cuando le dijo que le diera a su único hijo. Y él fue y preparó todo para entregarlo. Fíjate. Ahora, ¿cuál fue la enseñanza maravillosa que este varón aprendió? Que aunque ese hijo le llenó tanto el corazón porque lo anheló por mucho tiempo, primero estaba Dios. ¿Ves? Y entonces el ángel fue y le dijo, tú temes a Dios, no le hagas daño a tu hijo. Entonces él enseñaba cuando recibió la enseñanza de Dios. Cuando no recibió la enseñanza de Dios, ahí sí es otro asunto, ¿verdad? En segundo lugar, Moisés, ahí en Éxodo 18 también, 19-20, dice, escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en lugar del pueblo y presentarle estos problemas. A ellos instrúyelos en las leyes y enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Y esa es hermosa historia. Hace poquito participábamos de esta historia bella y es uno de mis temas base favoritos para el curso de consejería que estoy dando. Y habla acerca de Jetro, el suegro que viene y le da esta palabra a Moisés. Y le está diciendo que en lugar que él se abrume tratando, y esto es especial para pastores, de tratar de atender a toda la gente que pasa horas ahí en el rayo del sol haciendo fila a ver a qué horas le atienden, que prepare a gente que los va a instruir en las leyes, enseñanzas, les va a dar a entender lo que deben vivir y lo que deben hacer para que a la vez ellos lo transmitan al pueblo. Fíjate, qué hermoso, ¿no? Ahí están, ahí Moisés también tuvo sus Timoteos y entonces levantó un buen grupo de líderes que empezaron no solamente a que el trabajo no fuera tan pesado, no, no, a que ellos descubrieran que también Dios en aquel tiempo estaba dando dones de enseñanza para instruir al pueblo. Y luego declara Moisés, casi al término de su vida, una palabra muy hermosa que yo creo que fue muy satisfactoria para él decirla, porque dice en Deuteronomio 32:2, mi enseñanza caerá como la lluvia, mi discurso será como el rocío, como llovizna sobre la hierba, como gotas de agua sobre el pasto, una enseñanza que refresca y da vida y fruto. Fíjate cómo de una manera muy poética describe los diferentes estados del agua, ¿verdad? De la lluvia. Y entonces habla de lluvia, habla de rocío, habla de llovizna, habla de gotas, porque así es la enseñanza, ¿no? Pero la idea es que la enseñanza refresque y dé vida y des fruto, ¿sí? Entonces hay gente que llega a cierta iglesia donde la enseñanza es muy controladora, muy manipuladora. Bueno, hay algunos que se dicen siervos que llegan a decir que si se van de esa iglesia caen en maldición y les van a venir todas las maldiciones establecidas en la palabra, ¿sí? Y luego les prohíben a los que se quedan a volverles a hablar, volverles a ver, los tienen por menospreciados, ¿verdad? Eso no hace ese efecto. Ese tipo de enseñanza, la gente está con temor. La gente está con temor, ¿no? Y no falten, ¿eh? Y si faltan, les va a ir mal. Aquí tienen que estar todo el tiempo de las reuniones. No deben de faltar a ninguno. Deben de dejar todo lo que tengan que dejar. Y eso no, o sea, no es así. Por eso termino en esta sección de los del Antiguo Testamento, estos ejemplos de enseñanza,
porque dice que es una enseñanza que refresca y da vida y genera fruto. Y para mí, yo creo que ese es el tipo de enseñanza que tenemos que recibir para luego también replicarla. Te hablaba de algunos ejemplos de advertencias de Dios en medio de la enseñanza. Tengo 3 pasajes para ti. Anótale, Segundo de Reyes 17, 13 y 14. Y dice, ya por medio de todos los profetas y videntes, el Señor había advertido a los israelitas que se convirtieran de sus malos caminos y que cumplieran los mandamientos y leyes de toda la enseñanza que Él había dado a sus antepasados por medio de sus siervos los profetas. Pero ellos no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como sus antepasados, los cuales no confiaron en el Señor su Dios. ¿Ves? Entonces aquí hay una advertencia. Profetas, videntes, que por siglos existió esto. Ahorita ya no hay esa labor en sí porque está la palabra escrita. Muchos que se denominan profetas quieren sacar nuevas palabras y nuevas profecías. Yo tengo mucho cuidado con escucharlos y creerles, ¿no? Porque lo que Dios ha dicho ya está escrito. Ahora, que nos puede dar entendimiento, lucidez, capacidad de comprensión es otra cosa. Pero aquí está diciendo que hay una enseñanza, hay un mandato, hay una ley, pero si no hacen caso, si hay terquedad, que la añado a mi lista de estorbos, ¿verdad? La terquedad. ¿Y qué los llevó a desconfiar de Dios? Y yo creo que por eso nuestro México, mi México amado, está como está, en el sentido de destrucción, de violencia. Toda esa gente que viola, que mata, que secuestra, que abusa, ¿verdad? No tiene temor de Dios. Y no creas que no lo conoce porque Dios no se ha dado a conocer. No, porque han sido tercos, porque han sido orgullosos, porque han sido incrédulos, porque han sido rebeldes. Pero a ti y a mí nos toca llevar ese mensaje a través de los recursos que Dios nos da. Segundo de Reyes 17:34. Todavía hoy hacen lo mismo que antes hacían, pues no rinden culto al Señor ni actúan de acuerdo con sus leyes y decretos, ni según la enseñanza y los mandamientos que el Señor ordenó cumplir a los descendientes de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. ¿Y cuál era el problema aquí? Pues que seguían rindiendo culto a los ídolos, ¿verdad? Por más que el Señor les dejó escrito, ahí está un Deuteronomio 18, ni adivinos, ni hechiceros, ni consulta a los muertos. Y bueno, ahí sigue habiendo esa inclinación y esa atracción prohibida, que el oculto se llega a ser, y luego vivimos las consecuencias. Segundo de Crónicas 33:8. No volveré a desalojar a los israelitas de la tierra donde establecí a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado y todas las enseñanzas, leyes y decretos que les he dado por medio de Moisés. Ahora, que hay condición. No voy a volver a desalojarlos, o sea, a abandonarlos, a que se los lleven presos, a que hagan con ustedes lo que se les antoje al enemigo, ¿verdad? Mientras, con tal que cumplan y practiquen la enseñanza que Dios ha dado. Entonces aquí esto es muy, muy interesante porque son palabras que advierten, ¿no? Vamos a otras escrituras ahí en los Salmos, que también los hermosos Salmos nos enseñan mucho. El 19:7 dice, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. Fíjate, yo no sé tú, pero yo una cosa fue ir a la iglesia, que doy gracias a Dios por mi abuelita que me llevó, ¿verdad? Pero otra cosa es recibir la enseñanza del Señor que me empieza a dar nueva vida y mi vida tiene un giro de 180 grados. ¿Sí? El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Y entonces aquí entra y aplica cuando por alguna causa no pudimos obtener un título académico de acuerdo al mundo, de una licenciatura, un máster o un doctorado. La palabra del Señor te va a hacer
sabio, te va a hacer prudente, te va a hacer sensato. ¿Eh? Fíjate qué maravilloso es. Ahora, no estoy menospreciando aquello. Que aquello que se logre aunado a esto, no, pues esto es maravilloso, porque entonces es gente que tiene un potencial académico que va a llegar a otras esferas de gente muy conocedora de su medio, pero muy ignorante de las cosas de Dios. ¿Ves? El 37, 30, 31 dice, el hombre bueno habla con sabiduría, el hombre bueno habla con justicia, lleva en el corazón la enseñanza de su Dios, jamás resbalarán sus pies. Fíjate, oye, esto es hermoso, ¿no? Porque está diciendo que cuando llevamos en el corazón la enseñanza del Señor, que vamos a hablar, pues sabiduría, que vamos a hacer, pues justicia, desde la casa, ¿verdad? El 48. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en mi corazón. ¿Sí? Entonces, esa actitud grata que te deja esa satisfacción hermosa, que te da paz, que te da tranquilidad, porque estás caminando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque conoces su palabra. Y lo que Él dice, ¿verdad? Lo que le dice que es bueno y lo que dice que es malo, aunque todo el mundo opine lo contrario. El 94, 12 y 13 dice, oh Señor, feliz aquel a quien corriges y le das tus enseñanzas. Y una vez más, yo no sé tú, pero a mí al principio no me gustaba que Dios me corrigiera. ¿Sabes por qué? Porque yo era muy orgullosa. ¿Ves? Entonces, para que yo aceptara que Dios me corrigiera y que reconociera mis errores, porque era muy dada a que, pues sí me equivoqué, pero fulano también, ¿verdad? Siempre a señalar, a comparar con otros, ¿no? Y cuando Dios deshizo el orgullo, porque yo creo que Dios ha deshecho el orgullo de mi ser, entonces ahora soy feliz porque me corrige, porque me hace falta que me corrija. Simplemente en días pasados tomó un tiempo conmigo para corregirme de una situación que yo estaba como distraída, como que estaba dando atención a lo que no debo darle atención. Y me corrigió fuerte y fue directo. Y sabes que yo pude percibir el cambio en mi actitud, o sea, una sensibilidad muy, muy particular para percibir su voz. ¿Sí? Yo te he dicho muchas veces que a mí Dios me despierta, pero pasé unos días donde no me despertaba y empecé a preocuparme. ¿Por qué? No es que Dios no me hablara, es que yo no lo estaba escuchando. Y es un resbaloncito, ¿ves? Pero que necesitamos estar atentos para agradar a nuestro corazón, a hacer la voluntad de Dios. Y el 94, perdón, y ahí termina. Dice, a quien corriges y le das sus enseñanzas. Y el verso 13, para que tenga tranquilidad cuando lleguen los días malos. Para que tenga tranquilidad cuando lleguen los días malos, mientras que al malvado se le prepara la fosa. Fíjate. No, no, de veras, esto es maravilloso, pero te quiero llevar a más. Hoy yo me quedé en gran manera deleitada. Y si tienes ahí la oportunidad de abrir tu Biblia, ábrela, por favor. En el Salmo 119. Y este es el Salmo, como sabes, de la palabra, ¿no? Donde hace un énfasis Esdras muy, muy fuerte a todo lo que va relacionado con la palabra. Ahora, aquí es, en este Salmo, solamente en el Salmo 119 hay 25 menciones de enseñanza y sus efectos. ¿Sí? Ahora, ve conmigo. Yo voy a leer no todos los versículos completos, sino extraje la porción principal, la medular, y te voy a decir el verso. Por ejemplo, dice en el verso 1 del Salmo 119 que son felices los que siguen la enseñanza. ¿Sí? Él hace contemplar sus maravillas, ¿sí? A los que siguen la enseñanza. Verso 18. La enseñanza aleja de la mentira. Verso 29. También da entendimiento para guardarla. Verso 34.
Chécale cuántos estás viviendo tú actualmente. La enseñanza se puede poner en práctica, ¿sí? Como dice Santiago, no solamente oidores, sino hacedores, ¿no? Verso 44. Libra de la mente torpe. Fíjate. Verso 72. Vale más que el oro y la plata, ¿sí? Hace vivir, verso 75, hace vivir y ser feliz. Verso 77. Ahora recuerda que la felicidad, de acuerdo a esto, es el gozo que produce tener algo de Dios, ¿no? No lo externo. Y dice el salmista que si no tuviera la enseñanza, la tristeza hubiera acabado conmigo. Y entonces yo me acuerdo de mi vida pasada y yo era muy tendenciosa a estar triste, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque nunca abría la Biblia, nunca leía, nunca meditaba, nunca aprendía nuevos versos, me quedé con los de niña, ¿no? Y entonces la tristeza estaba acabando conmigo, literal, literal, ¿no? Y la enseñanza es para meditar todo el día. O sea, esto no es un asunto de que ya fui a la iglesia, escuché el bonito mensaje y ya cumplí. No, mi amado. Tú no cumples por haber ido el domingo a escuchar la palabra. O sea, por favor, hay que meditarla todo el día. ¿Cuántas veces el pastor llega a preguntar, ¿se acuerdan el tema de la semana pasada y la gente no se acuerda? Fíjate. Si no se acuerda, significa que no la puso por obra. Porque cuando la pones por obra, sí te acuerdas. Y luego, ríos de lágrimas en mis ojos al ver que no la respetan muchos. Y yo la verdad con estos acontecimientos últimos de tanta violencia y maldad y tanto renegar de la gente, a mí me hace llorar, porque sé que todos aquellos que demandan justicia humana no han conocido al Rey de Justicia que está en su trono. Yo confío en él, vea o no vea, Dios hace justicia, ¿sí? Y no es al estilo chino como yo quiero. Verso 136 dice esto, ríos de lágrimas, ¿no? Tu enseñanza es verdad, dice el 142. Y la enseñanza hace que se goce uno de mucha paz por amarla, ¿sí? Verso 165. Pregunta. ¿Cuántos de estos efectos poderosos disfrutas hoy por amar la enseñanza de Dios? Otra pregunta. ¿Cuántos te faltan? Y una más. ¿Cuántos deseas? ¿Sí? Esto es tan importante que realmente tu corazón esté tan dispuesto para Dios, para que puedas conocer lo que Él piensa, lo que Él planea, lo que Él va a hacer, ¿verdad? En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús enseñó el Evangelio todos los días de su ministerio y la enseñanza la acompañaba con ejemplo de vida. Y él contaba múltiples historias reales. Esto significa que él estaba conviviendo con mucha gente aparte de sus discípulos, ¿verdad? Tuvo una vida familiar, papá, mamá, hermanos, supongo, tíos, ¿verdad? Ahí por ahí ayer estaba también leyendo algo del Evangelio y veía que estaba la hermana de María, la madre de Jesús, fíjate. No se menciona su nombre. Pero entonces vemos que Jesús, cuando estuvo enseñando, por eso él acostumbraba mucho sentarse para estar al nivel de todos, ¿verdad? Y él enseñó todos los días, él enseñó de muchas formas, desde sanando enfermos, liberando endemoniados, consolando al que tenía alguna pérdida, visitando al que estaba pasándola mal en su casa. Y allí siempre enseñaba, enseñaba con su actitud, enseñaba con su palabra, con su ejemplo. Y él, todas las historias que contaba era porque él había sido testigo de esas historias, eran reales, no eran cuentos. Pero sobre todo, que la enseñanza de Jesús, de la cual imitó Pablo, era su estilo de vida. Oye, qué maravillosa fortaleza para todos los días enfrentar a sus opositores, aparte del diablo, ¿verdad? Que quería robarse el show, que en la sinagoga, que
en la reunión de multitud y ahí ponía uno a contorsionarse para generar miedo y Jesús tomaba autoridad, ¿sí? Entonces, la enseñanza de Jesús es digna de imitar y de seguir. Ahora, después sigue con ese ejemplo maravilloso, los apóstoles después de ser enseñados, ¿sí? El don de enseñanza que recibieron para guiar al pueblo que había sido comprado por Jesús. Entonces los apóstoles, fíjate, el pastor como don, no se estudia en un seminario para ser pastor. El pastor es un don, el pastorado es un don. El don puede venir sobre hombres y mujeres y algunos van a objetar, no, la mujer no, no, sí. Sí puede venir porque tiene esa capacidad de sentir amor por las ovejas, de buscarlas, de pastorearlas, de darles palabra, de sanar sus heridas, de devolverlas al redil. ¿Verdad? Claro que sí. Digo, lo del título es lo de menos, o sea, lo importante es la labor, ¿sí? Pero el pastor que no es maestro, que tiene el don de enseñanza, no es pastor, discúlpame, porque esos dos dones van siempre de la mano. Y entonces Jesús deja eso en sus discípulos, que después fueron apóstoles, y todos ellos se enseñaban. Fíjate, hasta los que no se menciona que escribieron cartas, ¿verdad? Pero enseñaban. Y después siguieron estos discípulos, que luego fueron apóstoles, la gran comisión. Ellos fueron los primeros en hacer discípulos, perdón, y los enseñaron, ¿sí? Porque dice Jesús, y enséñenle todas las cosas que les he mandado, ¿sí? Y entonces ellos se dedicaron a sembrar en muchos corazones la palabra de Dios. Y entonces inicia la iglesia en casa. Y si tú te vas al libro de los Hechos, ves que era vital la enseñanza, la oración, la enseñanza y ya después venía el pan para compartir, ¿sí? Esto era vital ahí en los grupos, ¿no? Pequeños donde se adquiría esa enseñanza de Jesucristo y de su evangelio. Y luego las maravillosas cartas apostólicas, que son enseñanzas claras para nuestra vida. Yo no sé si tú lo acostumbras, pero yo sugiero que mínimo cada semana leas una carta completa, ¿sí? Porque te dirigen, porque te corrigen, porque te enseñan y porque te advierten, ¿sí? Son cartas con mucha instrucción, con mucha enseñanza, muy clara y que sigue vigente porque aunque fueron escritas hace casi 2000 años, son enseñanzas que necesitamos y no solamente agarrarte ciertos salmos y tomar ciertas historias, no, o sea, eso habla de inmadurez, eso habla de falta de crecimiento. Tenemos que ser enseñados con todo aquello que el Señor nos quiere enseñar. Y luego vamos a ver algo de las cartas que te he mencionado, las cartas apostólicas. Y te pongo algunos ejemplos, hay muchísimos, ¿verdad? Pero mira, 12:7 de Romanos dice, si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. ¿Sí? Es cuando está la lista de los dones del Espíritu, capacitando a los creyentes, a los hijos de Dios, para hacer un servicio efectivo. A mí me da mucha tristeza que mucha gente quiere servir en la iglesia y no sabe ni cuáles son sus dones, ¿verdad? Pero aquel que descubre que tiene ese don de enseñanza, tiene que prepararse para saber qué va a enseñar, pues la palabra, ¿sí? Entonces descubre que tiene el don de enseñanza y si es perezoso con la palabra y si no es activo en esta situación, pues va a empezar a enseñar falsedades o sus opiniones personales, ¿no? Y tenemos que saber, el domingo que anunciamos el nuevo curso de consejería bíblica para la iglesia, me acerqué con una mujercita que es psicóloga y le dije que si no le gustaría participar. Dijo, no sé, no estoy muy segura. Aunque déjeme, le digo que mucha gente se acerca conmigo a contarme su situación personal. Y digo, pues ahí está. Ahora, ¿tienes respuesta siempre que te hacen preguntas? No, pues tienes que prepararte. Entonces hay que seguir aprendiendo para poder enseñar. Romanos 16:17. Hermanos, les ruego que se fijen
en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos. ¿Ves? Aquí está diciendo el Señor claramente, si tú no tienes una enseñanza sólida, una base fuerte, no lechita espiritual, ¿no? No gancitos marinela, no, sino una enseñanza, tú no vas a poder discernir cuando entra esta gente a dar una enseñanza que causa división y pone en tropiezo. Te voy a poner un ejemplo de muchos, ¿verdad? Este ejemplo es, hace años allá en Juárez, empezó una fuerte tendencia que si tú no te habías bautizado por inmersión en el nombre de Jesús, el bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no era válido. Y se hizo en la iglesia una controversia. Y hubo gente que se fue de nuestra iglesia porque el pastor bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no, tenía que ser en el nombre de Jesús. Ese tipo de situaciones que si bien los apóstoles en los hechos bautizaban en el nombre de Jesús, pero Jesús enseñó que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí el asunto no es en sí la fórmula, sino que la persona que se bautiza entienda que si ha nacido de nuevo, al bautizarse deja esa vida vieja, literal, no es no solamente un símbolo, y sale a una nueva experiencia de vida, nueva espiritual, ¿sí? Pero la gente débil empieza a entrar en esa controversia porque no ha sido bien enseñada y era la única cosa que objetaban. Entonces, toda la demás enseñanza la dejaron de lado. 1 Corintios 3:2. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido. Ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora. Ahora hay diferentes niveles de enseñanza, ¿verdad? Gente que empieza a conocer el Evangelio y que quiere entender Apocalipsis. Por favor, no es el tiempo de entender Apocalipsis. Primero tiene que aprender a vivir como el Maestro vivió. Primero tiene que aprender a perdonar como ha sido perdonado, a aprender a amar con el amor que le ha dado el Señor, a aprender a ser paciente, bondadoso, fiel, antes de investigar de la bestia y del dragón que se describe en Apocalipsis. Todo tiene un tiempo para aprender. Y Efesios 4:14 y 15 dice el apóstol, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Fíjate, entonces cuando no hay una enseñanza firme, una enseñanza clara, entonces te vienen con alguna novedad, ¿verdad? Y te arrastran a eso. Dice, más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. ¿Sí? Entonces aquí el apóstol nos está diciendo que el crecimiento en el conocimiento de esa enseñanza que estamos recibiendo debe de dirigirnos especialmente a nuestro amado Jesús. Y un poquito más acerca de las cartas. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:8? Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Y el tema del que está hablando es el tema de la santidad. Y la instrucción que está dando al varón es que aprenda a tener íntimamente, sexualmente a su mujer en santidad y honor, y no en pasión de la carne, como hacen los que no conocen a Dios. Ahora, esta enseñanza es de Dios y muchos la ignoran. Por eso en el matrimonio siguen haciendo todo lo que se les dé la gana, porque dicen que para eso están casados. No, aquí esta enseñanza nos dice que si queremos ser agradables a Dios viviendo en santidad, hasta el lecho conyugal tiene que tener ese toque santo para que esa relación íntima dé gloria a Dios y no solamente que gobierne los deseos de la carne
o de la actitud pecaminosa. Fíjate, ¿verdad que nos hace falta mucho la enseñanza? Segunda Tesalonicenses 2:2, que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada por palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado en el día del regreso del Señor, que ya llegó. Y aquí en Tesalonicenses el tema es de que empezó a haber ahí la enseñanza falsa que Jesús ya había regresado, ¿sí? Por eso escribe esta carta. Entonces se seccionó la iglesia, ¿no? Entre los que están esperando a que el Señor Jesús regrese conforme a su promesa. Imagínate, hace 2000 años obvio no había regresado, y aquellos que creyeron que ya había regresado empezaron a meter esa confusión. Entonces la gente fácilmente cambia de manera de pensar y se asusta cuando alguien dice, Dios me dijo, Dios me dio una revelación. Y a mí cuando me llegan a decir eso le digo, ¿dónde está escrito? Porque nos da revelación en su palabra, ¿verdad? No, es que en un sueño yo vi, no, y ahí yo objeto completamente, ¿sí? Y hay que discernir esto. 1 Timoteo 1:10 es un pasaje muy fuerte. Dice, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los homosexuales, a los traficantes de esclavos, a los mentirosos y a los que juran en falso, es decir, a los que hacen cosas que van en contra de la sana enseñanza. ¿Qué es lo que enseña Dios? No participar de estas cosas. Eso es lo que enseña su palabra. Cuando se participa, entonces estamos diciendo que estamos en contra de Dios. Y no podemos citar el hermoso pasaje, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque entonces Dios está contra nosotros si participamos de esto. Y al final, 2 Timoteo 4:3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Y esto es bien tremendo. La última vez que compartí la palabra ya en 24/7, cuando terminé, dijo el pastor Josué, este mensaje no es lo que querías escuchar, quizá, pero sí lo que necesitabas escuchar. Y tristemente mucha gente evalúa las predicaciones de acuerdo a lo que le gusta escuchar y no lo que necesita escuchar. Hay mucho más que decir. Te quiero dejar esto ahí en tu corazón. Pero para terminar me gustaría orar contigo. Y que si tienes esa disposición de corazón, que le digas a Dios con todo tu ser, aquí estoy, Padre. Y delante de ti para decirte que efectivamente he estado batallando con algunos obstáculos que me han impedido ser enseñado. Tener ese corazón enseñable que tú tanto anhelas en mí. Por lo cual hoy reconozco si en mí hay ese corazón altivo y orgulloso. Si he permitido que mi mente se haya llenado de tantas cosas del mundo, con sus afanes, con sus preocupaciones, con sus mentiras, con sus engaños, con sus angustias, con sus temores, que no hay lugar para escuchar tu voz. Y tengo que deshacerme de eso, confesándotelo a ti. Perdóname, mi Dios, si has visto en mí una actitud pasiva, floja, perezosa para ser enseñado por ti. Perdóname, Dios, cuando me gana el sueño, cuando me distraigo fácilmente. Y si batallo con una constante distracción y me falta el poder de concentrarme para prestar atención a lo que me quieres decir día con día, ayúdame, Señor. Yo reconozco que son actitudes naturales, muy humanas y quizá muy comunes, pero yo me estoy perdiendo de lo mejor por estar distraído o por no concentrarme en tu voz. Perdóname, Señor, que sin quererlo, sin buscarlo, he ido formando una mente religiosa, esa que pretende saberlo todo y realmente no sabe mucho,
porque se ha quedado estancada en unos cuantos conceptos, en unos cuantos versos y en unos cuantos pasajes. Pero se ha vuelto juiciosa, se ha vuelto criticona y solamente está viendo lo malo en otros. Está ausente la compasión, la bondad, la paciencia, porque pretende que lo sabe todo. Hoy confieso esa mente religiosa, que quizá al llegar en una iglesia donde se cultivó más eso que la verdadera enseñanza, tengo que aprender a desaprender lo mal aprendido. Y Señor, hoy te quiero entregar también si hay algún tipo de frustración académica al no haber logrado algún título o alguna terminación de estudios básicos aún. Perdóname, Señor, si esto me ha traído a la queja constante, a la frustración que me ha generado alteraciones en mi salud, pero también en la comparación, envidiando a otros o ambicionando lo que tienen. Sé, mi Señor, que no es tarde para seguir aprendiendo, por lo que te pido, dame un corazón enseñable. Y perdóname si no había notado que estaba experimentando falta de hambre y sed de ti, Señor. Perdóname porque nada más soy guiado por circunstancias difíciles, problemáticas, adversas, cuando más se intensifica mi oración, mi ayuno y mi búsqueda de la palabra, pero cuando esto se calma vuelvo otra vez al desierto. Perdóname, Señor. Perdóname y confieso si en mi corazón he sido inconstante e infiel, mi Dios. Perdóname porque no he sido esa hija, ese hijo que tú quieres que sea, que independientemente de lo que pase a mi alrededor, tú sigues sentado en el trono gobernando soberano. Y si ves en mí alguna actitud incrédula o rebelde, Señor, házmelo comprender porque no quiero nada en mi interior que a ti no te pertenezca, que tú no hayas producido por tu Espíritu Santo. Y si ves también que hay falta de humildad y de mansedumbre para recibir tu palabra, y la objeto, y la peleo, y la resisto, o la ignoro o paso por alto, cuando me quieres corregir, cuando me quieres dirigir, te pido que tengas compasión y misericordia de mí hoy que me hablas tan claro y que quiero en el nombre poderoso de Jesucristo vencer estos estorbos e impedimentos que me han impedido ser enseñado, porque batallo, porque me gusta lo que escucho, pero se me olvida fácilmente. Y si se me olvida, con dificultad lo voy a poner por obra. Así que te ruego que tengas misericordia de mí y que me permitas, Señor, así como Pablo al empezar una labor seria de discipulado, no para estar recibiendo tan solo, sino para hacer discípulos, que pueda junto con la enseñanza que les otorgue, que vean mi manera de vivir, que tengan claro mi propósito de vida, mi fe y su fruto, mi paciencia constante, mi amor en todo lo que hago y mi fortaleza aún para soportar las diversas pruebas y no desmayar y no flaquear y no caer. Que esta enseñanza que pueda otorgar a otros sean los de casa, mis hijos, los nietos, los amigos, los padres, los hermanos, quien quiera escuchar la enseñanza preciosa de tu palabra. Permíteme tener ese corazón que recibe para luego dar, que es bendecido para luego bendecir y que pueda identificar toda ideología falsa, todo pensamiento equivocado, engañoso y mentiroso, porque tu palabra escrita me determina lo que es verdad y lo que no. Te doy gracias por este tiempo, por tu hermosa palabra y por ser uno de tus hijos privilegiados al poder escuchar lo que tenías para mí este día. Te bendigo y te alabo con todo el corazón y lo hago en el nombre poderoso de Jesús, mi precioso Señor. Amén y amén. Pues amados, me gozo mucho de haber contado con el favor de su atención
En un momentito les regreso los saluditos. Créanme que para mí es un gozo muy especial ir viendo nombres y ver que ahí estuvieron al pendiente. Y aquellos que se conectaron un poquito más tarde, bueno, pues vayan al principio y véanlo desde el principio porque sé que les va a dar un gran, gran beneficio, como lo ha hecho en mi vida también en este tiempo. ¿Qué les parece que nos encontremos la próxima ocasión? Y que si esto te gusta, te nutre, te satisface, pues compártelo con otros. Tienes todo el permiso de compartirlo ahí por WhatsApp, por Messenger, en tu mismo muro de Facebook. De veras, inundemos estas redes sociales de la enseñanza de nuestro amado Dios, que es verdadera y es eterna. Reciban un saludo bien afectuoso, como siempre en el amor de Jesús, esperando en el Señor que nos permita, le digo al Señor, concédeme ver a algunos de los amados en este próximo tiempo, en el tiempo de tu voluntad. Cómo me gustaría abrazarles. Y aquellos que tengo el gozo de abrazarles, ay, pues se siente bien bonito. Pero nos vemos en próxima ocasión y que el Señor les bendiga con su enseñanza personalizada, porque Él así lo ha prometido. Hasta pronto. Bendiciones.